Y el mensaje se llama las lunas de sangre. ¿No se imaginan ustedes el banquete que nos vamos a dar ahorita? Y de qué forma tan impresionante la Biblia se adelanta a la NASA, se adelanta a lo aeroespacial, a la ciencia, para mostrarnos y decirnos: cuando vean todas estas cosas, levanten sus cabezas, porque el tiempo se acerca. No hay nadie en el infierno que no haya sido amado por Dios. Dios nunca va a juzgar a nadie sin que antes no le haya levantado banderitas rojas para decirle: detente, vas muy rápido, si te cruzas el alto te vas a estrellar y vas a poner en peligro tu vida. Y en esta serie de los tiempos de Noé, Cristo en Mateo 24, 37 al 39, anunció y dijo que antes de que Él regresara, la generación que viviría antes de su segunda venida era igual en sus características sociables y espirituales principalmente, y morales, a los tiempos de Noé. Y esta serie tiene como objetivo principal estar examinando las características de los tiempos de Noé para compararlas con las características de la sociedad en la que actualmente vivimos y poder emitir un juicio si realmente la sociedad que el mundo está actualmente desarrollando tiene las características de la sociedad de los tiempos de Noé. En la conferencia anterior vimos que los tiempos de Noé era una depravación impresionante moral, que había una desintegración de la familia, y son las características que actualmente estamos viviendo, porque ahora el ataque es contra la familia, que es el núcleo y el fundamento de toda sociedad. Un matrimonio que esté mal no tiene esperanza para el futuro. Casa dividida no permanecerá. Y el ataque ahorita precisamente es contra los matrimonios y contra las familias. ¿Cómo viene el ataque? Principalmente a través de la inmoralidad, fornicación, pornografía, adulterio, los videos que están pasando, que ya casi es Sodoma y Gomorra. Están autorizando casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy interesante que vamos a ver en esta mañana de una forma un poco profunda, es que estas lunas de sangre, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó el sol y la luna, y lo vamos a ver que ha pasado desapercibido, inclusive por muchos teólogos, que el sol y la luna son señales a nosotros. Y esta es la razón por la cual Dios ha comenzado en los últimos años a ver permitirnos ver los acontecimientos que están pasando en los cielos. Ya vimos hace poco, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, de qué forma un meteoro cayó en Rusia, en una parte de Rusia, con una velocidad impresionante, que vamos a ver con más detalles, repito, en unos momentos. Comenzó a azotar a la humanidad y los mismos astrónomos se quedaron estupefactos al darse cuenta que ni siquiera habían considerado anunciarles o prevenir a la gente en Rusia de que este meteoro iba a causar tantos daños. Vamos a leer dos versículos en esta mañana. El primero está en Génesis, capítulo 1, y el segundo está en el libro de Joel, capítulo 2. Y vamos a comenzar a poner el fundamento desde el principio para desarrollar esta conferencia. Dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 14 y al versículo 16. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan, ¿de qué cosa? Sirvan, o el propósito o la razón por la cual las estoy creando, el sol y la luna, son para que sean señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras
en la expansión de los cielos para alumbrar sobre Marte. Eso dice sobre Mercurio, sobre la Tierra de una forma específica, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y la noche, separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Demos ahora lectura en el libro de Joel, capítulo 2, a nuestro siguiente pasaje, que dice así, Joel capítulo 2. En este pasaje de Joel, donde se describe claramente los últimos tiempos, dice el versículo 28 al 31, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos verán visiones, también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. El versículo 28 y 29 tuvo el inicio de su cumplimiento en el día de Pentecostés, donde en el Antiguo Testamento solamente los hombres, los varones, habían sido llamados para el sacerdocio, para profetizar y para reinar. En el Antiguo Testamento no había reinas, había, Acab y Jezabel, ¿verdad? Pero él era el rey con la reina. Pero aquí está diciendo Dios que cuando derramara su espíritu, que fue en Pentecostés, sobre toda carne, ¿qué significa? Sobre gentiles y sobre judíos. Porque Cristo vino a las ovejas de Israel, pero en Pentecostés se inicia, ¿verdad? La nueva época, la iglesia nace en Pentecostés y ahora el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles, cosa que les costó mucho trabajo a los judíos aceptar. Y profetizar no significa, pues te vas a casar con tal persona, o el Señor me dice que te vayas a tal parte, o el Señor me dice que ríos de agua viva saltarán de tu vida, etcétera, etcétera. Son las profecías que han llegado a un extremo y que no son exactamente como la de los profetas del Antiguo Testamento. Dicen Corintios 14 en el Nuevo Testamento, versículo 2, que profetizar es hablar para exhortar, edificar y consolar. O sea, profetizar es hablar la palabra de Dios. No es anunciar cosas futuras. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. Dice en Apocalipsis 22 que nadie le puede ya agregar a la Biblia ni quitarle a la Biblia. Dice en Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Por eso es tan peligroso que tú permitas que alguien se atreva a guiar o a dirigir tu vida con supuestas profecías, porque tiene que venir de la palabra de Dios. Si alguien llega y me dice algo que confirme en mi corazón que yo necesitaba y que me dice la palabra de Dios, eso se llama profetizar. Predicar es profetizar. Todos los predicadores estamos profetizando, estamos hablando, estamos llevando a cabo los oráculos de Dios al pueblo, los estamos anunciando. Y aquí va involucrada la exhortación, la consolación y la edificación del pueblo de Dios. Muy bien. Pero dice esta profecía en el versículo 30 y 31, que se cumplió en Hechos capítulo 2, que esta profecía todavía no se ha cumplido. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pregunta: ¿es posible que en estos, escúchenme con mucha atención, que en este año y en el próximo año se lleve a cabo un fenómeno del cual voy a hablar en el cielo, que no se había llevado durante ha habido 4 de estos fenómenos en los últimos 2000 años?
Al principio de la Biblia, Dios nos revela los detalles de la creación, donde establece Dios, como lo leímos, el propósito del sol, la luna y las estrellas. Y puesto que el mundo es un gran lugar, ¿qué mejor lugar para usar como pizarrón? El cielo. O sea, el cielo realmente es, podríamos decir ahora, el pizarrón de Dios, donde Dios nos va a comenzar a anunciar cosas para aquellos que tengan entendimiento. Porque dice en Daniel 12 que los entendidos entenderán. Si tú eres una persona adicta a las telenovelas y al trabajo, nunca hablas de Cristo, no te disipulas, vendrán como los tiempos de Noé sobre ti y no entendiste que teníamos que vivir cerca de Dios. La palabra señales es muy interesante en el hebreo, a los que les interese escribirla. Es O, T de tío y H, Ot, y significa estandarte, presagio o augurio en el hebreo. Desde el nacimiento de Cristo apareció la primera señal. ¿En dónde? Dios comenzó antes de que trajera aquí al Mesías con una señal en el cielo, guiando a unos astrónomos que la Biblia les llama magos, que no eran adivinos, ¿verdad? Porque esta palabra magí en el griego no significa esto, significa hombres de ciencia o hombres inteligentes que estaban entrenados a observar los astros. Una cosa es la astronomía, otra cosa es la astrología de tu padrino Walter Mercado. Entonces, la astronomía es el estudio de los astros y la astrología es el estudio de los astros para poder deducir que los astros guían tu vida. Y que si tú eres Acuario, no compres el día de hoy. Y si eres Géminis, no te cases con alguien que es Escorpión. Y ahí está la gente, ¿verdad? De una forma tonta, de ignorancia, colgándose sus signos del zodíaco por todos lados y consultando los horóscopos, cuando la astrología es condenada en la Biblia de origen ocultista. Entonces, un cristiano no puede estar ligado ni adicto a estar consultando sus horóscopos, porque te estás saliendo completamente del camino. Vemos nosotros en Mateo 2 cómo anuncia Dios el nacimiento de Cristo, una luz en el cielo como una estrella comienza a guiar a estos tres hombres que venían del oriente, que no se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar. Ni era blanco, amarillo, ni negro tampoco. Ni traían un elefante, un caballo y un camello. Todas estas cosas son antibíblicas, son inventos, leyendas que le han ido aumentando. Ya sabes el cuento, ¿verdad? Que si te dicen, fíjate que Pepita se descalabró, tú le vas a contestar, ¿qué crees? Está en el hospital Pepita, y no la han llevado todavía al hospital. Y la tercera persona, se está muriendo Pepita. O sea, siempre tendemos a exagerar lo que se nos dice y lo transmitimos echándole más crema a los tacos, como decimos en México. Entonces, así es como se ha ido degenerando las leyendas y los cuentos, por lo cual tenemos que checar la Biblia para ver si es cierto. Entonces, estos hombres fueron guiados por un fenómeno tremendo, lo vamos a ver más adelante. Y después también, dice Mateo capítulo 27, versículo 45, el otro fenómeno que tuvo lugar en los tiempos de Cristo sobre la hora sexta, o sea, a las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. En otras palabras, Cristo muere a las 12, entre las 12 y a las 3 expira. Entre las 12, 1, 2 y 3, Cristo duró 3 horas vivo en la cruz colgado. 3 horas en agonía, que indescriptible. 3 horas donde en ese momento Dios causó un eclipse completamente en toda la tierra, y en esas 3 horas en las que el Hijo de Dios estaba agonizando, algo misterioso estaba pasando entre el Padre y el Hijo, que Dios no quería que los seres humanos nos asomáramos.
Algo misterioso pasó en esas 3 horas en la cruz entre el Padre y el Hijo. La negociación que se llevó a cabo ahí en la cruz, que fue hecha desde antes de la fundación del mundo, y las pláticas que tuvieron el Padre y el Hijo, Dios nos tapó los ojos a todos nosotros, nos veló y no permitió que eso sucediera. Y en el Antiguo Testamento tenemos la profecía que acabamos de leer en Joel. Antes de que venga Cristo en la segunda venida, volverán a haber señales en el cielo. Pero vamos a ir con mucho cuidado para que vayan ustedes digiriendo esta conferencia. Estos eventos cósmicos que conocemos como eclipses es cuando el sol se oscurece. Pero hay otro tipo de eclipse que se llama la luna de sangre o las lunas de sangre. Involucran a la luna porque la luna es el satélite a través del cual los judíos en Israel basan absolutamente todo. Y es interesante que habiéndole dado Dios la luna a los judíos, por eso las fiestas de los judíos caen en diferentes posiciones de la luna durante el mes. Es interesante que Satanás también ahora quiera usar las señales de Dios y las haya ahora sí que revolcado y cambiado y pervertido en la astrología. Y en segundo lugar, en hacerles creer, ¿verdad?, a mucha gente que la luna llena es cuando los coyotes aúllan. Y es interesante que las sectas satánicas, cuando ofrecen sus sacrificios, es en luna llena. ¿Por qué esta asociación entre las tinieblas y entre la luz? Donde las cosas que Dios escogió, el diablo tiene como propósito pervertirlas para quitarnos a nosotros la luz de la verdad. Otro ejemplo, cuando ustedes van a una tienda naturista, ahorita el 90% de las tiendas naturistas están llenas de cosas paganas, de colgajos, de ouijas, de amuletos, de revistas de gurús. Y los cristianos dicen, oye, pero si es esto mejor, no, espérame tantito, es que el diablo sabe que el naturismo es una bendición para los cristianos, porque el diablo quiere enfermar al pueblo de Dios, y él nos ha robado eso y lo está mezclando con cosas ocultas para que nosotros podamos, no voy a entrar a esa tienda porque ahí está la imagen del anticristo y está la imagen, y dejamos de comprar cosas naturistas. ¿Por qué en el naturismo hay tanto ocultismo? Precisamente por eso, porque Satanás no quiere que nos asomemos ahí, porque es para nuestro beneficio, y lo mezcla, lo pervierte. Otra cosa, la famosa disciplina del yoga. ¿Qué es el yoga? El yoga son ejercicios de estiramiento de los músculos. Yo practico los ejercicios del yoga hace 20 años, me encanta, y gracias a Dios que me puedo hacer todavía como resorte para todos lados, ¿verdad? Y mantienes la flexibilidad, pero viene Satanás y mete la filosofía del tercer ojo. Entonces no te recomiendo jamás que vayas a ninguna clase de yoga. Compra los videos, ponle la televisión y quítale el sonido para que no te metan, ¿verdad?, en la onda del tercer ojo y que te concentres. Nada, que aquí me voy a concentrar en la palabra y voy a memorizar. Y los ejercicios son buenísimos para mantener la flexibilidad del cuerpo, y el ejercicio no puede ser satánico, pero sí lo que está mezclado con el ejercicio, que es la filosofía. Entonces, por eso, ¿verdad?, el yoga con la filosofía o clases de yoga te van a meter el tercer ojo y te van a meter al gurú Maharaji Chachi Maharaji, y vas a comenzar, ¿verdad?, sin que te des cuenta, a entrar en los terrenos de Satanás. Muy bien. Entonces, cuando un eclipse se lleva a cabo lunar, por un momento la luna es iluminada con una luz roja. Por eso se llaman lunas de sangre, que es cuando la tierra tapa la luna. Entonces, este es el sol, esta es la tierra y aquí está la luna. Entonces la tierra se pone enfrente del sol y ya el sol no enfrenta a la luna, se hace un eclipse lunar. Pero el sol sigue mandando sus rayos que van, como la tierra es redonda, que hacen esto los rayos del sol, y la atmósfera hace que la luna se vea roja. Por eso se llama, la luna se convertirá en sangre, porque es el reflejo de la luz del sol, donde la sombra hace
o la tapa en el eclipse lunar y entonces la luna parece que es de sangre. Entonces, un eclipse lunar, a los que les interese ir llevando este estudio, en la astronomía se conoce como luna de sangre y se lleva a cabo cuando la luna es cubierta totalmente, como dijimos, por la sombra de la Tierra, lo cual, escuchen, cada vez que pasa este fenómeno, que han sucedido 4 desde hace 2000 años, es un mal presagio para Israel. Es un mal presagio para Israel. El primero fue cuando Cristo murió. El segundo fue en el año 70, cuando los judíos fueron expulsados y dispersados por todo el mundo. Después vino el tercero en 1967 en la Guerra de los 6 días. Pero en estas tétradas, se llama tétrada, cuando hay 2 lunas de sangre y 2 lunas de sangre en el mismo año. Ahorita lo voy a explicar con más detenimiento. Entonces, una tétrada, la palabra tétrada significa 4 cosas que tienen relación o están vinculadas entre sí. Es lo que el diccionario nos dice de Webster, que una tétrada es cuando 4 cosas están vinculadas entre sí. Ahora, pongan atención. Este año y el año que entra va a haber 2 tétradas que no habían habido, y estas están ya confirmadas por la NASA. Métete a la página de la NASA y están confirmadas. Pero lo interesante de esto es que este año estas tétradas o estos eclipses lunares se van a llevar en abril, en el día de la Pascua de Israel, y en septiembre, en el día de la fiesta de los tabernáculos. O sea, ahora en abril va a haber una y en septiembre va a haber otra. Y en el 2015 se vuelve a repetir este fenómeno con una excepción. Otra vez, en abril del 2015, se repite otra vez el eclipse lunar en el día del Pesaj, o la Pascua judía, y otra vez en septiembre en la fiesta de los tabernáculos. Pero en el 2015, en medio, va a haber un eclipse solar. ¿Qué estoy tratando de decirles con todas estas cosas que hasta este momento pertenecen a la astronomía y que la NASA ha confirmado? Muy bien, aproximadamente cada 500 años antes aparecía una tétrada de eclipses lunares, conocidos como lunas de sangre. Durante los últimos 2000 años han pasado varios eclipses lunares, pero nunca se han formado 4 lunas. Nunca se habían formado las tétradas de 4 lunas desde 1967, la Guerra de los 6 días, desde que Cristo murió, cuando fueron expulsados de Israel los judíos, y hasta ahora en el 2014 y en el 2015. En el siglo I, entre el año 33, 32 y 33, que es cuando murió Cristo, ocurrió la primera tétrada de sangre en la Pascua, cuando muere Jesús. Y en Sukkot, en septiembre, en los tabernáculos. La NASA, escuchen esto, ha dicho que una serie de 4 lunas de sangre consecutivas en más de 500 años van a suceder. Pero lo más sorprendente es que esta cuarta serie de 4 lunas de sangre van a aparecer a partir de abril del 2014, el mes que entra, y en septiembre del 2015. Y todas coincidiendo con Sukkot y con Pesaj, la Pascua y los tabernáculos. Coincidencia del destino. Preguntémonos ahora, antes de entrar de lleno a esto, ¿qué va a suceder en estos años, este año y el próximo año en Israel? Además de esto, estas lunas de sangre van a estar separadas, como vimos en el 2015, por un eclipse solar. El 20 de marzo del 2015 es el eclipse solar. Y el 15 de abril del 2014 es la primera luna de sangre de este año. El 15 de abril, apúntalo en tu calendario para que no salgas de tu casa. Pero no tenemos ahorita por qué asustarnos, porque y el 8 de octubre del 2014, el 8 de octubre de este año, es la segunda luna de sangre en la fiesta de los tabernáculos.
Y el año que entra, el 4 de abril, que cae en 4 de abril, la Pascua, y el 28 de septiembre, Sukkot, es las otras 2 lunas de sangre, que es la tétrada de las 4 lunas de sangre. Veamos entonces ahora a continuación de qué forma en el año 70 ocurre la luna de sangre y en las mismas fechas la Pascua y los tabernáculos. Ha habido eclipses lunares, pero no se habían puesto, nunca se habían puesto 4 lunas de sangre como se van a comenzar a poner ahora en esta tétrada después de tantos años. En el año 70 no fue una tétrada. Esta señal marcó un hecho significativo en la historia. Veamos ahora. Cada vez que hay estos fenómenos, algo malo sucede con Israel. Esto no es coincidencia, damas y caballeros, hijos de Dios, hijas de Dios. Esto no es coincidencia. Son señales de Dios. Y solamente los entendidos y los que estén atentos a las escrituras no los va a agarrar como en los tiempos de Noé, la venida del Hijo de Dios. Aquí entonces no fue una tétrada, ¿verdad? Marcó un hecho significativo, porque fue cuando el templo fue destruido por Roma. El general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, llegó al año 70 y arrasó con el templo de Jerusalén. 70 años antes, Cristo dijo: ven este templo, Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Derribaron hasta la última piedra los gobiernos romanos, y aquí también se inició. ¡Qué tragedia! En el año 70 después de Cristo se inicia el exilio, la dispersión de los judíos a los 4 ángulos de la tierra, profetizada en Deuteronomio, en Ezequiel, en casi todos los profetas hebreos. Las otras tétradas han ocurrido en diferentes épocas de la historia. Por ejemplo, en el año 163, en el 795, en el 842 y en el 860. Durante estos años fueron las más grandes plagas en Europa. Las más grandes plagas en Europa. ¿Y saben qué pasó? Le comenzaron a echar la culpa a los judíos de la fiebre bubónica y de las pestes. Y el mundo parecía, ¿verdad?, que los judíos son culpables de todo. Así como Hitler, sin que los judíos tuvieran una nación en el 1939 al 45, que duró la Segunda Guerra Mundial, sin que tuvieran vela en el entierro, como decimos en México, ni tuvieran nada que ver, Hitler se dedica a la solución final, que era el proyecto para terminar con los judíos. ¿Por qué? ¿Qué espíritu poseía a Cristo que estaba en contra de la nación de Israel? ¿Qué espíritu había en él? Ni sociólogo, ni antropólogo, ni expertos, ni arqueólogos te pueden decir por qué. Nadie sabe de los escritores que tú compras en los libros. ¿Qué fue lo que movió a Hitler a odiar con odio jarocho a los judíos? Haciendo a un lado a Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, que eran sus enemigos, y se concentran en campos de concentración. Acabemos con ellos. No tenían ni ejército ellos. No eran una nación ni siquiera constituida. No se habían independizado hasta el 14 de mayo de 1948, que fue cuando nació la nación de Israel. En el año 1492, ¿qué pasó? Estudiantes, Cristóbal Colón descubre América. Pero en 1492 ocurre una tétrada de lunas de sangre, que es cuando los judíos son expulsados de España. También en este año comienza la Inquisición contra los judíos. Comenzó obligándolos a que aceptaran al Vaticano como su cabeza y la religión católica como su religión, donde fueron torturados miles de judíos y cristianos también, y asesinados porque no querían someterse al papado romano. Transcurrieron 455 años para la siguiente tétrada, en 1949 y 50, cuando los judíos, cuando se establecieron como Estado de Israel, fueron inmediatamente atacados por más de 4 o 5 naciones árabes. El 14 de mayo de 1948, en aquel tiempo, no existía más que la Liga de las Naciones. No era como actualmente la ONU. La Liga de Naciones fue la antesala de la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones votaron, después de
horrorizarse de lo que Hitler había hecho con millones de judíos, más de 6 millones, que regresaran a su tierra. Los judíos regresan a su tierra el 14 de mayo del 45 y a las 5:30 de la mañana David Ben Gurión fue nombrado primer ministro, porque el radio estaba ya divulgando la noticia: Israel es un estado soberano, libre e independiente, y a las 6:30 de la mañana los árabes ya estaban sobre de ellos. Apenas estaban comenzando a reagruparse ellos, no tenían ni armas, tenían pocos fusiles y pudieron repeler el ataque de los árabes. Fue cuando sucedió esta tétrada, que fue un presagio malo para Israel, bueno convertido por malo. Y el siguiente fue en junio de 1967. ¿Qué sucedió? Más de 6 naciones árabes se levantan guiadas por Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, que dice lo siguiente: juntémonos con Siria, Jordania, Irán, Irak, el Líbano, y extirpemos a los judíos y echémoslos hacia el mar Mediterráneo y acabemos con estas ratas de una vez para siempre. Hitler les llamó ratones. Entonces, durante los primeros 48 horas de la guerra, que rodearon completamente, escuchen, casi 20 millones de árabes. Ahorita somos aquí, exactamente, veo que las sillas están llenas, somos 1,800 personas ahorita aquí en este auditorio, casi 2,000 personas. ¿Qué probabilidades tendríamos en las matemáticas, en la ley de las probabilidades? Somos 2,000 personas que se juntaran afuera, 100,000 personas armados y tuviéramos nosotros 10 rifles. En la ley de las probabilidades, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? 10 a la 42ª potencia. Infinito. No habría la mínima posibilidad de salir vivos. Estas mismas posibilidades fueron las que se dieron en la guerra de los 6 días. No tenían la menor posibilidad los judíos de salir vivos. Pero no es con espada ni con ejército. Y lo necio de Dios escoge para avergonzar a los sabios, y no es con caballo el que prepara la batalla, ni para el jinete. De Dios es la victoria. En el tercer día de la guerra, un sargento israelí intercepta a un sargento iraquí de un tanque de guerra. ¿Y saben lo que hacen los judíos? Que hasta ahorita los judíos son los mejores pilotos del mundo de los F-16. Ni los americanos ahorita superan a los pilotos judíos. Son los mejores pilotos del mundo en aviones de guerra. Se suben a más de 7 o 8 aviones los judíos en el tercer día y vuelan a las 5:30 de la mañana, cuando estaban desayunando en Egipto, todos los pilotos en un restaurante, y bombardean todos los aeropuertos de Egipto. Se van volados, ¿verdad? Porque pues Israel, si tú lo ves, es chiquitito, es como el estado de Jersey en Estados Unidos, es lo que Israel. Vuelan inmediatamente al otro lado y bombardean la aviación de las Sirias, de Jordania, y en menos de 10 horas los judíos acabaron completamente con la aviación de sus enemigos. En otras palabras, ellos tenían el dominio del aire. Por eso las guerras son un símbolo de la lucha de los cristianos contra las potestades de las tinieblas. Cuando nosotros gobernamos el aire con la oración, tenemos victoria abajo en la tierra. Esto no es coincidencia tampoco. La guerra está en los aires. No tenemos lucha contra sangre y carne aquí en este plano. Nuestra lucha no es con ningún ser humano, ni contra tu suegra, ni contra tu exnovia, ni contra tu exesposo, ni contra tu exjefe, ni con la que te quiera hacer daño. Nunca veas a un ser humano como tu enemigo, sino los demonios que tiene esa persona que te quieren destruir y atormentar a ti. Entonces, no le hagas malas caras a doña Conchita porque te sacó la lengua. Ora y comienza a bendecir a doña Conchita. Y es la que te anda queriendo entoloachar, ¿verdad? Y te quiere envenenar. No me importa qué enemigo tengas tú. Pero escuchen esto. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y tenemos armas más grandes que las malas caras, que el rencor o que vengarnos con nosotros mismos. Cuando tú comienzas a orar por un enemigo,
por alguien te quiere hacer mal, ¿qué estás haciendo? Estás debilitando sus demonios. Los confundes a sus demonios porque lo comienzas a bendecir. ¿Qué creen que Cristo solamente lo dijo por decirlo? Bendigan a sus enemigos y no se vengan por ustedes mismos. Hay una razón poderosa espiritual de cada frase y de cada lección que Cristo nos da. Cuando Jesús dice oren por sus enemigos, es porque la oración vuela algo en el espacio, es energía espiritual que llega y ataca, son como misiles a los chamucos de doña Conchita, o de tu suegro, o de tu cuñado, de la persona que te quiera hacer mal, y la comienzas tú a bendecir. Entonces se confunden los demonios y no te pueden atacar. Deshace su estrategia completamente, porque no es con espada ni con ejército. Y lo que pasó en Israel en la guerra de los 6 días, hay un general llamado Schwarzkopf, general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra para sacar a Saddam Hussein de Kuwait en 1990-91. Y este general Schwarzkopf, que fue graduado de West Point, la academia militar más prestigiada del mundo para estudiar una carrera militar, dijo en sus memorias: de todas las guerras que yo he estado, dijo el general Schwarzkopf, nunca he visto en los anales de la historia de la milicia una guerra como la de los 6 días, tan milagrosa y tan fuera de proporción que solo Dios pudo haber salvado y haber hecho que los judíos avergonzaran a sus enemigos. Damas y caballeros santos de Dios, el junio del 67, después de que los judíos acaban con la violación de los egipcios, se suben a los tanques y comienzan desde el aire a vigilar todo, y los tanques judíos llegan hasta la península del Sinaí, a punto de tomar todo Egipto. Llegan hasta las colinas del Golán, al norte del mar de Galilea, enfrente de Siria, para avanzar sobre Siria. Y viene el telegrama de la Liga de las Naciones, de las Naciones Unidas: párenle, deténganse, ya no avancen más, hay que hacer un armisticio inmediatamente. ¿Y saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta con eso, si juntamos todos los links, ¿verdad?, todos los eslabones de la cadena, nos damos cuenta que no hay nada de coincidencias. Es la providencia de Dios mostrándonos a través de los acontecimientos y de los eventos de la historia que su mano está sobre nosotros, su pueblo. Gloria a Dios. Entonces la Liga de las Naciones les dice a los judíos: párense, y llegan a las colinas del Golán, que ahorita las colinas del Golán siguen en posesión y en control de los judíos. Es la frontera con Siria. Los que nos han ido a acompañar a los viajes de Israel, está la frontera, está el mar de Galilea, y se ve desde ahí las montañas y dicen: ahí está Siria. Pero así como estuviera pasando el montecito, como decimos, pasando el monte, ahí está Siria. Y las colinas del Golán las tienen controladas los judíos, impidiendo que los sirios los ataquen por el norte. Ahí están todavía ellos, y ahorita están exigiéndoles que las devuelvan. Y en ese momento debilitarían su estrategia militar contra los enemigos. Pero le dijeron a los judíos, la Liga de Naciones: no entren en Egipto y regrésense. Y entreguen todo lo que es la franja de Gaza, donde viven ahorita los palestinos, refugiados pobres, ¿verdad? Y les amamos y los bendecimos a ellos, ¿verdad? No es el pueblo, sino el gobierno que tienen, porque esa gente está sufriendo por causa del gobierno que no quiere hacer la paz y quieren a fuerza conquistar y vivir en Israel para echarlos al mar Mediterráneo. Ahí es donde las Naciones Unidas les acordaron que pudieran, de acuerdo a un decreto, poder vivir en paz. Y ahora tiene ya Jericó, todo lo que es el Banco Oriental, también los palestinos, ahí están ya dentro de la tierra de Israel. Y Jerusalén, el general Moshe Dayan, en la guerra de los 6 días, tomaron Jerusalén después de casi 2000 años. Y las Naciones Unidas le dijeron: no, porque los musulmanes van a reclamar la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, una cosa dorada que se ve en todas las postales de Israel. Devuélvanla. Entonces dividieron y les dieron ahora más lo que es el muro de los lamentos.
la parte que está al otro lado de la mezquita de Omar, y toda otra mitad le pertenece a los musulmanes. Ahorita Jerusalén es una ciudad dividida entre musulmanes y entre judíos. Esta fue una de las tétradas, y la siguiente tétrada nos va a visitar este año. ¿Qué va a pasar? Es interesante, escuchen esto. En febrero del 2003, el año pasado, cerca de la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, un meteoro de aproximadamente 20 metros de tamaño atravesó la atmósfera terrestre, produciendo una energía equivalente a una bomba nuclear de 440 kilotones de potencia. Un meteoro de 20 metros, haciendo pedazos miles de edificios y vidrios, casas y construcciones, con más de 1,850 personas heridas. Y ahora sí que, ¿de dónde vino? Pasando el montecito, de donde cayó el meteoro, Chirrión, y como si nada, de repente nadie pudo imaginarse que este meteoro con 440 kilotones de potencia, ni qué tal si hubiera caído así en la tierra o en el mar o en medio de una ciudad. Dos meteoros más atravesaron en 2013 el 4L Pan-STARRS y el F6 Le Monde. Dos meteoros más entraron ya a nuestra atmósfera el año pasado. Nunca esto lo habíamos. Ha habido lluvias de meteoros y caen chiquitos, pero no con el tamaño ni con el potencial destructivo que estamos comenzando a verlos, y que los científicos no quieren crear pánico en la tierra. Ahora bien, ¿qué nos depara este año y el 2015? ¿Atacará Israel Irán? ¿Será este el augurio o el presagio de que se comienza la tribulación? ¿Estaremos entrando en este año o el próximo año en la tribulación? ¿O estaremos en los principios de dolores que Cristo dijo que la tierra iba a entrar antes de que Él regresara? ¿Serán señales de que el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta, santos de Dios? ¿O estamos ciegos ante todo este cúmulo de señales a nuestro alrededor, y tú sigues comprando y bebiendo, y la amante, y la telenovela, y la pornografía, y la tranza, y el dinero, y tú metes nada más dinero, lana, plata, ¿verdad? Y ni la familia, ni nada, y como el diluvio se los llevó a todos, porque no entendieron, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice en Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, así como ese meteoro cayó de una forma improbable e inesperada, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes están preparados para recibir al Señor? ¿Y a cuántos de ustedes les sobrevendrá como un lazo el castigo de Dios? Que Dios nos halle velando, orando, amando cada vez más a nuestra familia y a nuestros hijos, para que en el día de Cristo no seamos avergonzados. Oremos y despidámonos en oración.